Intenciones para la celebración de la misa, domingo 1 de agosto del 2021. Misa de acción de gracias por los comerciantes y por sus familias. Por el 25 aniversario de ordenación sacerdotal del padre Adán Viviano Bravo. Por el cumpleaños número 13 de Ángela Natalia Gaitán Villarreal. Evelyn Nicole Loera Arredondo por sus 15 años. Difuntos: Cuquita Luna, Cuquita Rosales, Juanita Nieto, Esperanza Murillo, Silvina Elizondo, Damiana Mata, Ricardo Villarreal Sánchez, Jesús Gallegos Ortiz, Paulina Fernández, Victoria Santiago. Por las benditas almas del purgatorio y por los bienhechores de nuestra comunidad, vivos y difuntos. Buenos días a todos. Jesús está siempre presente en medio de nosotros. En el cotidiano caminar, Él se nos da como alimento de nuestras vidas. Él nos ha convocado aquí este domingo. Estamos reunidos en torno a Él, personas distintas que compartimos nuestro deseo de seguir su camino, vivir su vida, unidos en este mismo anhelo. Comencemos nuestra celebración. Por favor, nos ponemos de pie para recibir al celebrante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra celebración, en el que, como escuchamos hace un momento, y gracias al Padre Portillo por permitirme celebrar aquí con ustedes,
25 años de vida sacerdotal. Estamos aquí en esta parroquia porque precisamente recién ordenado, el 10 de agosto de 1996, el arzobispo de Monterrey, en aquel entonces don Adolfo Suárez Rivera, me encomendó estar en esta parroquia como vicario parroquial. Aquí estuve en esta parroquia del agosto de 1996 a septiembre de 1999. Y por eso con mucho gusto vengo a celebrar esta acción de gracias. Gracias, Padre Portillo, por permitirme presidir esta celebración. Gracias a todos aquellos que conocí hace 25 años y que seguimos como quiera aquí en amistad y en unión en la fe. Dios los bendiga y muchas gracias por asistir. Esta misa también, gracias, muchas gracias. Entonces esta misa la ofrezco por la comunidad parroquial de San Juan María Vianney. Ofrezco mis oraciones, el sacrificio eucarístico por esta hermosa comunidad. De una manera especial, aquí me hice compadres de unos amigos míos y él ha fallecido hace 8 meses. Vamos a pedir por el eterno descanso de Ignacio Martínez Aranda y por la salud de Ricardo Chávez, que también se encuentra enfermo de COVID. Ofrezco mis oraciones por todos y cada uno de ustedes y toda la comunidad parroquial. Para que Dios se digne aceptar nuestra oración, invoquemos su misericordia. En un momento de silencio, pidámosle perdón de nuestros pecados. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. A Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor.
Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La primera lectura nos explica cómo Dios alimentó con el maná a su pueblo errante por el desierto. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a Moisés: voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía: por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor, su Dios. Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente había en torno a él una capa de rocío que, al evaporarse, dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da por alimento. Palabra de Dios. El Señor les dio pan del cielo. Cuanto hemos escuchado y conocemos el poder del Señor y de su gloria, cuánto nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. A las nubes mandó desde lo alto que abrieran las compuertas de los cielos. Hizo llover maná sobre su pueblo, trigo celeste envió como alimento. Así, el hombre comió pan de los ángeles. Dios le dio de comer en abundancia y luego los condujo hasta la tierra y el monte que su diestro conquistara. Pablo nos invita a dejarnos renueve nuestra mente y revestirnos del nuevo yo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados conforme a la verdad de Jesús.
Él les ha enseñado a abandonar su antiguo motivo de vivir, ese viejo yo, corrompido por deseos de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Palabra de Dios. En el Evangelio, Jesús se nos mostrará como un alimento superior al maná. De pie, por favor. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús le respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Pueden sentarse, por favor? Dice Yuri que siempre vendrán tiempos mejores.
Y es verdad. Es nuestra esperanza, ¿verdad? Es nuestra esperanza. Siempre vendrán tiempos mejores. Pero a veces se nos sale decir por allí, antes era mejor. Y si decimos que antes era mejor, entonces nunca vendrán tiempos mejores. Esto lo digo por lo que escuchamos hoy en la primera lectura. La vivencia del pueblo de Israel, que añoraba las ollas llenas de cebolla y las carnes, y ahora viviendo en el desierto, muriéndose de hambre. Éramos esclavos, pero teníamos carne. Éramos esclavos, pero las cebollas estaban llenas, las ollas estaban llenas. ¿Preferir la esclavitud en la abundancia? Es increíble que el pueblo de Israel prefiriera la esclavitud, pero porque vivían en abundancia. Antes era mejor, pero pues ahora tenían libertad. Ya eran libres, ya no estaban bajo el dominio de los egipcios. Pues es que la libertad implica responsabilidad, la libertad implica esfuerzo y la libertad implica, en verdad, esa relación, valga la redundancia, con la verdad. Hermanos, hermanas, aspiremos siempre a un tiempo mejor. Aspiremos siempre a un tiempo mejor. Siempre vendrán tiempos mejores, a pesar de las adversidades. Es verdad que en la adversidad o en la incertidumbre, cuando vivimos en cosas que nos confunden, que tenemos miedo, que no sabemos, es verdad que deseamos mejor como era antes. ¿Cómo se comporta el virus? ¿Cómo se contagia? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me vacuno o no me vacuno? ¿Voy o no voy? En medio de la incertidumbre no sabemos qué hacer. En medio de la incertidumbre el pueblo de Israel prefería el tiempo pasado, a pesar de que eran esclavos. Revisemos nuestra vida si decimos que el tiempo pasado era mejor, porque vivimos en la incertidumbre. Vivimos en la confusión. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Fue a platicar con Dios, que el pueblo se estaba quejando contra Moisés. Y le dice Dios, no es contra ti, Moisés, es contra mí. Y para que vean que yo soy su Dios, me encantó esa frase cuando dicen que vean que yo soy su Dios, los voy a proveer. No van a morir de hambre. Es decir, Dios es un ser que sabe comprometerse. Es un ser que es providente, que nos ama. No es un ser etéreo que se pierde así como de una manera fantasmagórica. Es nuestro Padre y nos provee. Es nuestro Padre y nos provee en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Entonces no perdamos la relación con Él. No perdamos relación con Dios. No seamos como los israelitas que en medio del desierto se empiezan a quejar contra Él. Aspiremos, como dice nuestro Señor Jesucristo, no al pan que perece, sino al pan que da vida eterna. No nos desvivamos por los alimentos perecederos, de los cuales sí, esta vida depende de ellos, ¿verdad? Tenemos que alimentarnos bien. Y ahora más con esta pandemia, cuidar las vitaminas y nuestro sistema inmune, etcétera. Pero que nuestra vida dependa más bien por el alimento que nos da vida eterna. Aspiremos a aquello que nos da vida eterna. Por eso me pongo a pensar si la misa no será un trabajo esencial. Por decirlo trabajo, ¿verdad? Porque a fin de cuentas venimos a misa a alimentarnos. En toda iglesia católica tenemos 2 mesas. En toda iglesia católica tenemos 2 mesas. La mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Venimos a alimentarnos de Dios. Vengo a escuchar su palabra y alimentarme. Recuerden que nuestro interior, nuestro espíritu se alimenta de lo que vemos y de lo que escuchamos. ¿Por qué tienes ese tipo de pensamientos
¿Qué tipo de cosas ves y qué tipo de cosas escuchas? ¿Por qué tienes esos deseos? ¿Qué tipo de cosas ves y qué tipo de cosas escuchas que estás alimentando tu interior? Aquí venimos a alimentarnos de la palabra de Dios. Ya lo escuché. Me encantó esta frase. La voy a rumiar, la voy a digerir, me voy a alimentar. Pero también tenemos la mesa del altar, la mesa de la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. A eso venimos a misa. Aunque hay algunas personas que vienen a pedir, ¿verdad? ¿A qué vienes a misa? Pues vengo a pedirle a Dios. Bueno, primero debemos venir a alimentarnos de Él y de pasadita pedirle. Hermanos, hermanas, los invito pues a que, sin perder la esperanza de una vida mejor, de un tiempo mejor, aprendamos lo que nuestros antepasados nos han enseñado, lo que Jesús nos ha enseñado. No hay que acusar a los israelitas, sí, ellos no sabían. No, nos han dejado un ejemplo. El mismo Jesucristo les dice a sus seguidores, ¿verdad? Ustedes me andan buscando porque les di alimento para saciarse. No busquen ese alimento. Y más aún, yo no he venido a eso. ¿Se acuerdan el domingo pasado lo que escuchamos al final del Evangelio? Cuando Jesús, al ver que la gente se alborotó y querían proclamarlo rey, mejor se alejó al monte él solo. Yo no he venido a eso. Yo no he venido al espectáculo. Yo no he venido a las cosas pasajeras, sino que aspiremos a las cosas eternas, las que dejan un legado. Las que dejan un legado. Como el legado que muchos de ustedes han dejado en un servidor cuando hace 25 años llegué. Y me sorprende, los admiro y les agradezco que a pesar de 25 años aquí siguen. Muchas gracias. Para mí es un testimonio de parte de ustedes. Ver que después de 25 años aquí siguen sirviendo, ese es un legado que están dejando en esta parroquia. Y no la están dejando solamente en la parroquia, me la dejaron a mí. Que a pesar de la enfermedad, a pesar de las dificultades de la vida, aquí están. Y ese es un legado también para mí. Aquí estuve 3 años. Les decía al principio, de 1996 al 99. Llegué recién salido del seminario. Llegué como una vez me dijeron en Cerralbo, que de aquí me fui a Cerralbo. Aquí llegué bien cachorrito, refiriéndose que llegué muy jovencito a esta parroquia. Aquí ustedes me enseñaron a ser sacerdote. Aquí aprendí con ustedes a ser sacerdote, a tal grado que, pues yo creo que con la ayuda del padre Alfonso del Bosque, me promovieron para que fuera párroco en San Gregorio Magno en Cerralbo. Y después de a los 25 años aquí estoy, dándole gracias a Dios y dándoles gracias también a ustedes. En un primer momento, repito, por el legado que ustedes han tenido en mi vocación sacerdotal. Ver que la fe de ustedes pasa un párroco, pasa otro, viene ahora otro, y aquí están ustedes con la fe bien puesta en Dios. Eso es lo que tenemos que dejar, un legado espiritual. Tenemos que dejar un legado espiritual que nos sostenga en medio de la adversidad. Alguien me tiene que sostener. Alguien me tiene que sostener en medio de la enfermedad, en medio de la adversidad, en medio de las penas. Y ese solamente es Jesús, nuestro Salvador. Aquel que acaba de decir: yo soy el pan de vida eterna. Vamos a alimentarnos de Él. No leamos la palabra de Jesús solamente como un cuento, como fuente de sabiduría. También leámoslo como consuelo. Leámoslo como alimento que fortalece el espíritu, que sana las heridas espirituales, que fortalece las debilidades espirituales y sobre todo, alimentémonos de Él
como camino para la vida eterna. Por eso también a la Eucaristía se le llama viático, porque Él es nuestro compañero hacia la vida eterna. Es nuestro hermano, es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Entonces me voy a alimentar no solamente para tener sabiduría, me voy a alimentar para tener vida eterna. De nueva cuenta, muchísimas gracias por compartir con un servidor estos 25 años de vida sacerdotal. Nada más estuve 3 años, de los 25, nada más 3 años. Y sin embargo continuamos con la amistad, continuamos con la relación afectiva, continuamos sobre todo con los lazos de la fe. Continuamos con ese lazo que ni la misma muerte puede romper, la fe en nuestro Padre Dios. Y les decía al inicio, y ya solamente con eso termino, como una experiencia personal, que creo que alguna vez se lo platiqué a ustedes, de ser agradecidos con nuestros antepasados. Hay 2 situaciones muy peculiares en la vida vocacional de un servidor, en la vida vocacional de un servidor. Una, que me ordené un 10 de agosto, día de San Lorenzo, diácono y mártir. Ordinariamente las ordenaciones aquí en la Arquidiócesis de Monterrey son el 15 de agosto o alrededor del 15 de agosto, el 13, el 14. En este caso va a ser ahora el sábado 14 porque el domingo es 15. Pero en ese año fue el día 10, porque en ese año el arzobispo de Monterrey cumplía sus 25 años como obispo. Y ustedes saben que mis papás en un principio se oponían a mi vocación sacerdotal. No querían. Pero cuando les digo la fecha, especialmente a papá, cuando le digo a papá que la fecha de mi ordenación es el 10 de agosto, papá se emociona. Yo no entendí por qué. Resulta que papá creció bajo el amparo de su abuela y quiso mucho a su abuela, la cual se llamaba Lorenza y nació un 10 de agosto. ¿Habrá tenido algo que ver esa bisabuela? Yo no la conocí, obvio. ¿Habrá tenido algo que ver la bisabuela Lorenza? Por eso hay que honrar a nuestros antepasados. No sabemos la vida de ellos, pero por ellos estamos aquí. Y otra situación muy peculiar también con una prima hermana que vivió con nosotros como hermana, huérfana de padre y madre, vive con nosotros como hermana, y ella fue una luz en mi vocación sacerdotal. María Antonieta, en paz descanse. Y digo en paz descanse porque ella muere un 10 de agosto. Hay que honrar a nuestros antepasados. No sabemos qué cosas hubo entre ellos con Dios, Dios con ellos. Y aquí estoy, o aquí estamos. ¿Qué tuvo que ver mi abuela? ¿Qué tuvo que ver mi bisabuela? Con sus pecados, con sus errores, con sus confusiones, como los israelitas en el desierto. Pero aquí estamos, debemos aprender de ellos. Y siempre vendrán tiempos mejores, a pesar de la adversidad. Les recomiendo que hagan lo que un servidor cuando se viven estas cosas. Señor, no te entiendo, pero sigo creyendo en ti. No te entiendo, Señor, pero te sigo amando. Para que ese lazo con Él no se pierda. Que la adversidad no sea fuente para perder nuestro lazo con Él. Al contrario, que la adversidad sea para nosotros un motivo para aspirar a tiempos mejores. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. De pie. Hagamos pública la profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible
y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos, hermanos, hermanas, a Dios Padre. Pidámosle que escuche nuestras oraciones y roguémosle con fe que venga en auxilio de nuestras necesidades. Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Oremos por el Papa Francisco, por nuestro obispo Rogelio, por todos los obispos y sacerdotes, por toda la Iglesia, para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos por los catequistas de nuestra parroquia y por todos los que colaboran en la educación y el crecimiento de la fe, para que proclamen con su vida lo que enseñan. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos por los hombres de todos los pueblos y de todas las religiones, para que el Señor les revele su bondad y dirija su camino hacia el conocimiento de la verdad plena. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos por los responsables de la administración pública y por los técnicos y funcionarios que tienen que procurar un buen gobierno y el bienestar de todos los ciudadanos, para que se mantengan fieles a su misión. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos por los que están lejos de sus hogares, por los viajeros, por los que se encuentran en peligro, para que el Señor los proteja y los aleje de todo mal. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos por nuestros hermanos que han muerto en el Señor, para que Dios perdone sus pecados, acoja sus almas junto a Él y los conduzca al lugar de descanso, de la luz y de la paz. Oremos. Padre, escúchanos. Dios nuestro, que has confiado al hombre las riquezas inmensas de la creación, escucha las oraciones de tu Iglesia y no permitas que falte a ninguno de tus hijos el pan de cada día, y suscita en nosotros el deseo de tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos, continuamos con nuestra misa. Si nos pueden ayudar, por favor, con las despensas que han traído para compartirlo con nuestros hermanos más necesitados.
De pie, por favor. Sigamos orando, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y que es de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación ese sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es bueno bendecir tu nombre, Padre Santo, Dios de misericordia y de paz, porque has querido que tu Hijo, obediente hasta la muerte de cruz, nos precediera en el camino que nos lleva a ti, término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua eterna. Con esta prenda de la resurrección futura, en la esperanza participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino. Y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria. Sí, está bien. Muchas gracias. Santo, santo es nuestro Dios. Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rogelio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan María Bautista Vianney, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación y es vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos todos un saludo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos son ustedes porque han sido invitados al banquete del Señor. El verdadero discipulado. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde.
Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Oración del Papa Francisco a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Avisos parroquiales. Les invitamos a conectarse con la radio y televisión parroquial por la página web siguiente: www.parroquiasanjuanvianney.org. Las transmisiones se hacen también por Facebook y YouTube. La programación es la siguiente: rezo de la hora sexta a las 12:30 del mediodía, programa de radio a las 4 de la tarde, rezo del Santo Rosario a las 6 de la tarde y los viernes Viacrucis. Los domingos, la transmisión de la Santa Misa a las 12 del mediodía y a las 7:30 de la noche. Rezo del Santo Rosario en la Capilla de Nuestra Señora del Carmen, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y en San Francisco de Asís los jueves a las 4 de la tarde. Las pláticas prebautismales se imparten presencialmente los segundos jueves de cada mes, de 7 a 9 de la noche. Favor de inscribirse en la oficina parroquial. Hora santa después de misa, de 5 de la tarde en las capillas de San Francisco y Nuestra Señora del Carmen. El Consejo de Asuntos Económicos Parroquial está organizando una rifa que se llevará a cabo el próximo 4 de agosto al finalizar la misa de 7 de la noche, en apoyo a la economía parroquial. En agradecimiento se rifarán 10,000 pesos. Boletos se ofrecen al terminar la misa. Agradecemos su ayuda en despensa para los más necesitados de nuestra comunidad. Dios nuestro Padre les recompense. El próximo miércoles 4 de agosto celebramos la fiesta patronal de San Juan María Bautista Vianney. Los grupos parroquiales ofrecerán cenas este sábado y domingo, más los días 3 y 4 de agosto. Los esperamos. Gracias. Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger, concédele ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Padre Portillo me dio clases durante un año en el seminario, clases de historia de la Iglesia, y no le he dicho a él una anécdota que me tocó vivir con él. Un año en el seminario me tocó ser matlachín, cuando estábamos en el seminario de San Pedro. Y veníamos caminando todo morones, danzando pues, todo morones hasta la basílica. Y por estar ensayando y ensayando, pues yo nunca había sido matlachín, solamente en ese año. Dejé de estudiar el examen con el Padre. Me encomendé a la Virgen de Guadalupe. No, pero fíjense cómo actuó la Virgen de Guadalupe, porque resulta que el Padre iba a hacer un examen oral y eran 5 temas a desarrollar. Historia. Eran 5 temas a desarrollar en historia.
y nada más había estudiado 2 así con profundidad, los otros 3 a medias. Y bendito sea Dios que me tocó que me preguntara el que había estudiado. Y por eso me puso 100. Sin él saber que pues todo esto que pues no me organicé bien con mi tiempo entre el estudiar el examen y estar ensayando para la danza. Y bueno, pues cuando voy sacando, me da el Padre los 5 temas, escojo uno y me tocó el que había estudiado, gracias a Dios. Y me puso 100. Dice que había estudiado bien. Muchas gracias, Padre. Menos mal que tienes buenos recuerdos. Sí, eso fue un buen recuerdo. Y pues no se digan los recuerdos que hice aquí en esta comunidad parroquial. Repito, agradezco a todos aquellos que pues ya son muy adultos y que en aquel entonces pues con su experiencia y con su apostolado me enseñaron muchas cosas, ya sea catequistas, ya sea cantores, ya sea del grupo de matrimonios, lectores del rosario. Pues muchas gracias por sus enseñanzas y que me aguantaron ahí la inexperiencia sacerdotal. De igual manera también los que en aquellos entonces eran jóvenes y que ahora están aquí, que eran de los grupos juveniles, pues gracias que están aquí, eran de los grupos juveniles. Y también a todos aquellos que bauticé y ahora ya están grandes y ahí le hacíamos como al Rey León, que después de bautizados los presentábamos. Algunos familiares también aquí tuvieron su experiencia, una sobrina hizo sus 15 años aquí, un sobrino vivió un retiro. Mis papás cumplieron 45 años de casados en esta parroquia, aquí celebré la misa con ellos. Yo llegué en agosto y ellos en noviembre cumplieron 45 y ya no sabía ni cómo decirles, ¿verdad? Porque estaban ahí al frente. Saturnino, ¿aceptas a Josefina? Papá, ¿aceptas a mamá? No sabía cómo se tenía que decir, ¿verdad? Pero también fue una experiencia que viví en esta comunidad parroquial. Y no se diga con las capillas de Nuestra Señora del Carmen. Les mando un fuerte saludo a la Capilla del Carmen. Ellos me regalaron un Cristo hermosísimo que todavía lo conservo, con una leyenda que me pusieron atrás. Y se guarda la leyenda. La Capilla del Carmen me regaló ese Cristo hermoso. La Capilla de San Francisco de Asís, no se diga. Y la incipiente, en aquel entonces incipiente porque no había ni cimientos ni nada de San Juan Diego, sino que voy saliendo y ahí Chele y José Luis y todo un equipo construyendo esa capilla. En fin, muchos bonitos, hermosos recuerdos, mucha enseñanza y sobre todo con mi primer y único párroco, el padre Alfonso del Bosque, aunque ahora estoy otra vez viviendo como vicario. Ustedes saben que ahorita estoy haciendo una misión en la arquidiócesis de Nueva York y en aquella arquidiócesis estoy de nueva cuenta como vicario. Sin embargo, pues por algún trámite burocrático de papelería, estoy aquí en México, estoy en Monterrey y que me toca celebrar aquí con ustedes este aniversario. Dios los bendiga, muchísimas gracias. Y le pedí a la comunidad de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en San Bernardo, de la Arquidiócesis de Nueva York, que se conectaran y ahí nos estamos saludando a la Arquidiócesis de Nueva York, la parroquia del Guadalupe. Allá estamos sirviendo y les dije que se conectaran para saludarlos. Muy bien, pues vamos a terminar entonces nuestra celebración, vamos a recibir la bendición de Dios. Que el Señor esté siempre con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen a Dios con sus vidas. Pueden ir en paz. Que pasen muy bonita semana, éxito en sus trabajos y bendición para sus familias.